Pocas ciudades como Córdoba conservan un rastro tan esplendoroso de su pasado. Hoy visitaremos el jardín vivo más antiguo de Europa y visitaremos también el espacio ajardinado más grande del Al-Ándalus medieval. Hubo un tiempo en que Córdoba fue la capital del imperio más poderoso de Occidente, famosa por sus riquezas, por sus almunias y por sus impresionantes jardines. Los reyes musulmanes del califato omeya se consideraban sucesores del profeta Mahoma y sin duda aquí, en Córdoba, honraron su nombre creando tantísima belleza. ¿Cómo se ha mantenido la esencia de los jardines de Al-Ándalus en la Córdoba actual? ¿Qué funciones tenían los patios ajardinados de los templos de oración? ¿Cuál fue el jardín andalusí que dio fama mundial a la Córdoba de la Edad Media? Hoy caminaremos por los imponentes jardines que nos transportan a la Edad de Oro de Córdoba, la del califato omeya. Medina Zahara, o la ciudad resplandeciente, brota en medio de un terreno casi desértico, como un anhelado oasis, y la verdad es que la inmensidad y la aridez impresionan. El conjunto arqueológico de Medina Zahara se encuentra al oeste de Córdoba, a tan solo 16 kilómetros de distancia de la ciudad. Los jardines estructurados en terrazas se distribuyen en los jardines altos y los jardines bajos. En el año 940, el primer califa de Al-Ándalus, Abderramán III, ordena construir una ciudad palaciega en este lugar, destinada a convertirse en capital del califato omeya de Occidente. Y decide este lugar precisamente por esta tendida pendiente donde organiza 3 terrazas. En la de arriba construye los palacios, en la de en medio los huertos y jardines, y en la de abajo, además de la mezquita, el pueblo llano. La ciudad estaba delimitada por una muralla de planta rectangular y se extendía sobre una superficie de 113 hectáreas. Los vestigios arquitectónicos de las construcciones, patios y jardines ejemplifican las experiencias de transformación cultural de la naturaleza que se desarrollaron en los contornos de las ciudades andalusíes durante los siglos IX y X. Un maravilloso ejemplo de la unidad indisociable entre la naturaleza y el diseño. Uno, paseando entre estas ruinas, disfruta imaginándose cómo sería esa Córdoba omeya, con sus palacios, con sus jardines. De hecho, aquí todavía se conserva algunos de los trozos de las piedras del pavimento original de este Camino de los Nogales. Cuenta la leyenda que la ciudad recibió su nombre por el deseo de Abderramán de cautivar a la hermosa Zahara, la más esquiva de sus amantes. Pero a ella todos los días se la veía llorar. Echaba de menos la nieve en estos montes de secano. El califa, para quien nada era imposible, prometió conseguirla. Ordenó una plantación de almendros y cada primavera el árbol soltaba su alud de flores blancas, la nieve sobre Córdoba. Este edificio fue alguna institución administrativa del Estado califal. Dicen las crónicas que era tan blanco, que relucía tanto, que a veces molestaba la vista y establecía un contraste potentísimo con el verde oscuro de la vegetación. De hecho,
Para suavizar este efecto, lo que hicieron fue talar algunos de los árboles que rodeaban la ciudad para que ese verde disminuyera la intensidad y el contraste hacia un verde más clarito. Además del bosque físico, en Medina Azahara podemos encontrar los restos de un jardín pétreo, la vegetación rocosa y perenne cubriendo zócalos, enmarcando fachadas y coronando columnas. Este arabesco de formas geométricas se denomina también ataurique, que procede de la palabra árabe taurik, que significa echar ramas. En este lugar se situaban dos salones califales, desde los que el califa, en su trono, situado desde aquí arriba, podía observar todo el territorio y también los jardines que se veían desde las ventanas, el jardín alto y el jardín bajo, dos de los jardines más antiguos andalusíes de la península ibérica, y también dos de los jardines que se repitieron con asiduidad en el resto de Al-Ándalus. Cuando los musulmanes llegaron a Córdoba, se encontraron con grandes plantaciones de olivo, heredadas del Imperio Romano. En la sociedad andalusí, el zumo de oliva o al-Zayd fue utilizado para iluminar ciudades con carácter culinario y también medicinal. En Sierra Morena se han encontrado olivos que remontan al siglo XIII, como las variedades de negrillo, picudo u ojiblanco. En el jardín alto, en la parte central, encontramos un pabellón que estaba rodeado de 4 albercas, una más grande y 3 más pequeñas. Tenía 4 ventanas y las 4 ventanas daban directamente a las albercas, al agua, de tal manera que daba la sensación de que esto flotaba sobre el agua, convirtiéndose así en uno de los primeros pabellones flotantes de la arquitectura islámica. Uno de los alardes más impresionantes de los califas decían que estaba dentro del Salón Rico, y es que allí parecía ser que había un estanque lleno de mercurio, este material plateado, brillante, que cuando se movía daba la sensación de que toda la estancia se tambaleaba y mareaba a los presentes, pero también el sol, cuando incidía sobre él, producía unos efectos de rayo poderosísimos, y eso daba la sensación de que convertía al califa no solo en el dueño de este paraje, sino también en el amo del astro rey. El jardín alto está bordeado por unos andenes de piedra, como este, que rodean todo el conjunto. Están enmarcados en los laterales por unos canales por donde circulaba el agua. Desde aquí se pueden ver los árboles, se pueden ver las plantas, y aunque estas plantas no son de la época califal, a través de las sucesivas excavaciones hemos ido descubriendo qué plantas había entonces y se han ido recuperando en este lugar. La palinología se dedica al estudio del polen y de las esporas. En los análisis de los restos encontrados en estos jardines se ha detectado la presencia de especies aromáticas: albahaca, hierbabuena, apio caballar, romero o tomillo. Varias plantas de la familia de las lavándulas, usadas habitualmente en perfumería, y también árboles frutales y flores, muchas flores. Bueno, Antonio, aquí las respuestas están en el interior, están bajo tierra, muchas de ellas, ¿no? Aquí ha habido unas sucesivas excavaciones. ¿Qué es lo que se ha ido encontrando para después conseguir esto? Las excavaciones comienzan en 1911 y comienzan justamente en la parte más elevada del palacio. El arqueólogo Félix Hernández, que también es arquitecto, levantó la planimetría del conjunto de la ciudad. De manera que a partir de esa planimetría que levanta, con esa experiencia que él trae, ya se intuye que aquí hay una plataforma enorme en este mismo espacio, e intuye que este sitio es un sitio relevante, muy relevante en el conjunto de la ciudad, porque está en el centro geométrico. ¿Qué se descubre sobre el jardín para recrearlo como se ha recreado?
se descubre su estructura. Su estructura es que es un jardín de los que llamamos de crucero, de tipo de crucero, que tiene por tanto unos andenes perimetrales y unos andenes perpendiculares, que inmediatamente identificaba el espacio como un jardín, además con como un modelo de jardín que era muy característico del Islam en estos momentos iniciales. Los jardines están en el centro geométrico de la ciudad porque justamente aquí es donde está el centro de representación política. Los jardines están vinculados directamente a la representación del poder. Bueno, estos caminos que seguimos corresponden a los andenes originales, esos que descubristeis en las excavaciones, ¿o no? Sí, los andenes originales hemos transitado por ellos y efectivamente son los andenes originales. Están restaurados, pero el nivel, queda una parte importante del pavimento de estos andenes y quedan además también la estructura de las acequias que van paralelas, que van recorriendo también estos andenes. ¿Sabemos si existía presencia de agua en este jardín, fuentes, aparte de las acequias? Bueno, hay muchísima agua en este jardín. En este jardín tiene 4 albercas, 4 enormes albercas. La estructura, es verdad, que es coincidente con la visión que tiene el Corán del paraíso. En el paraíso se hablan de 4 ríos que confluyen, que justamente corresponden con estos 4 caminos, con estas 4 acequias que se cortan en el centro. En el paraíso se habla también de que los creyentes podrán coger los frutos estarán a la altura de la mano, desde ¿no? los andenes, de pie, ¿no? Desde los andenes. Bueno, yo voy a ver si sigo imaginándome cómo sería la Medina Azahara califal, y a disfrutar con ello, ¿vale? Perfecto. Al igual que el aroma de la flor que le dio nombre, la existencia de esta ciudad fue tan breve como intensa. Medina Azahara conoció su final en 1010, con apenas 70 años de existencia, cuando tropas rebeldes bereberes la devastaron por completo. El poeta al-Sumaysir, ante estas ruinas, no pudo evitar suplicar: «Oh, Zahara vuelve a ser», y según él, los fantasmas de la ciudad contestaron: «¿Pero acaso vuelven los difuntos?». Por suerte, la huella del califato omeya no se perdió del todo. Su apogeo sobrevivió en una de las maravillas arquitectónicas más importantes de la historia de la humanidad. Cada vez que visito este lugar sufro el síndrome de Stendhal o el asombro total ante la belleza infinita. Construida sobre la antigua basílica visigoda de San Vicente y remodelada tras la Reconquista para convertirse también en catedral, la mezquita de Córdoba es la tercera más grande del mundo, después de las de la Meca y Casablanca. En 1882 fue declarada Monumento Nacional y en 1984 Patrimonio Mundial por la UNESCO, por su valor universal excepcional. Por la Puerta del Perdón se accede al Patio de los Naranjos, colocado en forma rectangular frente al templo. Está rodeado por un espacio porticado que abraza todos los naranjos que tenemos por aquí. El alminar o minarete fue construido en la época de Abderramán III y es muy parecido al que podíamos encontrar en Medina Azahara. El Patio de los Naranjos es el jardín vivo más antiguo de Europa. Se empezó a construir junto a la mezquita en el siglo VIII y ha sufrido modificaciones y ampliaciones a lo largo de los siglos. Es considerado grande para ser un patio, ya que posee 6.500 metros cuadrados de extensión, divididos en 3 zonas, cada una de ellas con un surtidor en el centro. En los 3 cuadros en los que se estructura el patio encontramos, además de naranjos, otros 4 tipos de árboles distintos: 12 cipreses, 11 palmeras, un olivo y un cinamomo. Este cinamomo se llama también paraíso sombrilla por esta extraordinaria copa que nos ofrece una sombra maravillosa.
Junto a la fuente central tenemos el olivo, que es el árbol más antiguo del patio. Algunos se atreven a afirmar que es un árbol de la época de la Córdoba califal, pero esta fuente tiene un especial interés porque dicen que cura el mal de amores, según reza el cancionero popular, algo así como: en la fuente del olivo, llévame madre a beber, a ver si me he hecho novio, que ya me muero de sed. Otro de los secretos mejor guardados de este pavimento es esta losa, que está tapando un aljibe a 10 metros de profundidad, un aljibe construido en el siglo X. Y es que, no sé si os habéis fijado, pero el agua de riego se distribuye por unos canales, unos canalillos, y en parte drena y en parte llena este aljibe que sirve después para regar todo este patio, porque es que 98 naranjos, tanto amargos como dulces, beben mucho. El naranjo amargo proviene del sur de Asia y los árabes lo extendieron hacia el Mediterráneo, Siria y Palestina. Fueron los califas de Córdoba durante los siglos IX y X quienes popularizaron su uso como planta ornamental, plantándolo en calles, jardines, patios y mezquitas. Es un árbol cítrico y perennifolio que puede alcanzar una altura de hasta 7 u 8 metros. Os voy a explicar cómo se distingue un naranjo amargo de uno dulce. Los dos tienen la hoja ancha, verde oscura, como veis, como esta, grande, bastante grande, y los dos desprenden un aroma bastante intenso, bastante fuerte. Sus hojas, pero también sus flores, cuando florecen, la famosa flor de azahar. Pero hay una característica especial y preciosa que tiene el naranjo amargo que no tiene el dulce. Y es que fijaos, aquí en la base del tallo aparece un corazoncito, un pequeño brote de hoja, tan bonito. Gabriel, ¿Qué tal? bien. ¿Quién mejor para contarme la evolución de este patio y la evolución de este jardín que tú, con el cariño que te tengo además? Vamos de delante hacia atrás. Este patio, lo que estamos viendo hoy, ¿de dónde procede? ¿De qué época procede? Sí, pues mira, lo que estamos viendo es un huerto de naranjos plantado en el año 1601 por un obispo, que lo que pretende es dotar a la catedral de un huerto, el famoso hortus conclusus de la tradición romano-cristiana medieval. Bueno, muy árabe en el fondo, también una tradición, aunque sea barroca. Pero es de origen romano, ¿eh? Aquí hay que reconocerles a los romanos. Claro, los árabes son unos señores que vienen del desierto, donde no hay una tradición de riego, claro, porque es el desierto, pero los árabes se encuentran ya desde sus primeras conquistas con dos tradiciones importantísimas que las mezclan. ¿Qué es lo importante de los árabes? Mezclan la tradición romana de este hortus productivo y la tradición persa del jardín simbólico, el jardín que representa el paraíso. Todo este pavimento que vemos, este pavimento es buenísimo porque es de piedra, es decir, no se encharca, tiene una pendiente que permite que el agua discurra y luego en primavera, ahora no lo vemos así, pero todavía se ve un poco, en primavera florece y si vemos desde aquí todo el patio, lo que vemos es como un prado, está verde, 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 porque surge la hierba entre las piedras. Aunque esto sea un patio, un jardín ornamental, está inspirado en aspectos productivos, ¿no? El riego, claro, la distancia entre los árboles, claro, para poder recolectar, etcétera, ¿no? Exacto, esa inspiración existe. Exacto, y siempre lo fue, porque antes de los naranjos ya era un jardín productivo, porque lo que tenía era olivos. Ahí queda un olivo en el centro, y por eso esa fuente se llama la fuente del olivo, porque lo que había era olivos, siempre con una voluntad productiva. Y dicen los textos más antiguos, los textos árabes, por ejemplo, olivos y plantas de olor. Bueno, entonces, Gabriel, este patio como modelo de patio para el resto de Córdoba, para el resto de Andalucía. No, para el resto de Córdoba es el modelo único, seguido de una manera insistente y sistemática en todos los patios. Patios de casas particulares, grandes, pequeñas. ¿Cuáles son los temas palacios que se reproducen? Pues mira, por ejemplo, todo el tema de las arquerías, todo. La utilización de naranjos y de palmeras.
Bueno, yo me quedo aquí hipnotizado por tus lecciones, te lo digo de verdad. Pero esto es una gran lección de arquitectura también y voy a seguir viéndola. Sí. Tú quédate por aquí, disfrutando del patio. Uno de los temas más impresionantes de este lugar es la relación que existe entre los naranjos del patio y las 850 columnas del interior. En el año 961, mientras se culminaban las obras de construcción de Medina Azahara, el hijo de Abderramán III, Al-Hakem II, creó una de las zonas más bellas de la mezquita, el Minrab. Conocido como el príncipe culto y piadoso, fue el califa cordobés más ilustrado. Gran amante de la literatura, recopiló una biblioteca de más de 400.000 ejemplares, muchos de ellos pertenecientes al género literario andalusí, dedicado solo a la jardinería, el Raudillat. Para terminar el recorrido por los jardines de la Córdoba califal, no podemos dejar de visitar lo que hoy conocemos como el Alcázar de los Reyes Cristianos, que todavía conserva su huella y la esencia de los jardines de Al-Ándalus. El Alcázar de los Reyes Cristianos está situado en el centro de la ciudad de Córdoba. Los jardines están distribuidos en tres partes: el jardín alto, el jardín medio y el jardín bajo. Aunque se aposenta sobre vestigios romanos y visigodos, las intervenciones arquitectónicas más importantes se deben a la época musulmana y a las realizadas tras la Reconquista por los reyes cristianos de la Casa de los Trastámara. El patio mudéjar es un ejemplo excepcional de planta rectangular netamente musulmana y es el único espacio del Alcázar que conserva su estructura desde su construcción en el siglo IX. Tiene unos andenes que forman una cruz que pasa por el centro, una pequeña fuentecita y unas albercas en los extremos. En este jardín encontramos también granados, porque en el Islam se consideraba el granado un árbol del paraíso. Mirad, este árbol es típico de las regiones de Irán hasta el Himalaya, en las zonas fundamentalmente desérticas, porque su piel es muy dura y era capaz de resistir transportes de grandes distancias. Tras servir primero como residencia de califas y después de monarcas como Fernando el Santo o los Reyes Católicos, en 1482 el Alcázar fue cedido a la Santa Inquisición. Las torres se habilitaron como calabozos, sellando huecos y dividiendo las grandiosas habitaciones en pequeñas mazmorras. Más tarde, en el siglo XIX, el edificio pasó a ser prisión provincial, convirtiéndose en el monumento visitable que es hoy en 1951. Con una narración histórica tan sombría, resulta curioso que este sea el único jardín del Alcázar con tramos de sombra. La existencia de estos jardines y de sus baños árabes fue posible gracias a las norias que acercaban el agua del río Guadalquivir, como por la traída de aguas efectuada en época califal, donde se adecuó el ramal de un acueducto para aportar el caudal necesario de los caños de Escarabitas y Bejarano.
En 1492, sin embargo, las norias fueron mandadas parar por Isabel la Católica porque su ruido le molestaba muchísimo. Esto supuso el desabastecimiento de agua de grandes zonas del Alcázar y poco a poco su irremediable languidez. Carmen, esto antes de jardín fue huerto, ¿no? Esto era el huerto. Claro, porque desde Sí. el principio convivía jardín y huerto, Bueno, solo huerto. Esto es algo de lo que se habla un montón, y sobre todo cuando hablamos de la jardinería hispanoárabe hay muchísimos mitos. El jardín y el huerto estaban como muy mezclados, muy interconectados. Y hay un escrito de Ibn Luyún, que fue un geópono andalusí, que habla precisamente de cómo hay que hacer una casa en Al-Ándalus y cómo se tiene que adornar y cómo tiene que ir la parte que está más cerca de la casa, tiene como más ornamentos. ¿Geópono qué es? Pero, Geópono es un estudioso de la agricultura. Vale, perfecto. Se llamaban así, bueno, se llaman así de hecho, ¿no? Uno quiere pensar que hay algún vestigio de lo que hubo, ¿no? El Sí. trazado, el tipo de vegetación, ¿se conserva algo de lo que hubo en su momento? Lo que sí sabemos y lo que sí tenemos son muchos estudios que se han hecho en Córdoba y en Granada de las plantas, de la flora que se utilizaba en los jardines islámicos, ¿no? de las plantas que se introdujeron durante ese periodo, que fueron muchas. ¿Y algunas de esas se han recuperado aquí? Claro, muchas de esas se han recuperado aquí. Entonces, es bueno saber que todo no es falso, o sea, que ha habido, y de hecho me consta que los jardineros que mantienen este magnífico jardín tienen en cuenta ese tipo de historias a la hora de hacer su jardinería, de elegir especies, de manejar especies. Por el camino hemos recogido esta florecita, ¿verdad? Sí, Que la verdad es que sí. Dices que huele a jabón un olor muy jabonoso. y me huele lo muchísimo recuerda a siempre. jabón. No sé si a glicerina, algo más rico que la glicerina. Muy penetrante, además es muy característico. No sé, quizás porque yo la conozco bien, claro. Huele a limpio y se llama la favorita. ¿Por qué? En Córdoba la llaman favorita. ¿Y eso? Sí, no sé, un nombre que empezó a dársele, yo la conozco desde hace ya muchos años. ¿Qué más especies olorosas tenéis aquí o aromáticas? Bueno, hay muchísimas, ¿no? Quizás la más llamativa, puesto que tenemos la ciudad llena de naranjos. Claro, y en cítricos tenemos la hoja, Sí. el fruto, pero también la flor, La que huele flor, muchísimo. el azahar, Eso claro, es una el maravilla. azahar, el azahar, sí. Eso es casi Sí. el emblema, ¿no? El aroma de la ciudad. Es tremendo como huele Córdoba, o sea, te llena los sentidos, no eres capaz de oler otra cosa ni de ver otra cosa, no ves nada más que los árboles en flor, los naranjos en todas las calles en flores. Te llena y te embriaga. Yo voy a seguir Sí. embriagado por los aromas, paseando por el jardín, mientras, bueno, pues tú si quieres sigues disfrutando de este lugar, ¿vale? Venga, hasta ahora. Cada vez que paseo por Córdoba me emociona pensar que este sol abrasador que me acompaña es el mismo que lucía en tiempos de los magníficos omeyas. Cuando soñaron que esta ciudad no solo sería la protagonista del imperio más poderoso de Occidente, sino también un paraíso colmado de los más maravillosos jardines.